Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En este episodio de hoy, denominado Un título es solo un título que incluyo en el programa de desarrollo personal, realizaré un viaje por el mundo de la formación y de la preparación de las personas, y poniendo en énfasis que es aún más realmente importante esta afirmación en el sector del desarrollo personal, de la salud mental y de la espiritualidad. En esta ocasión no voy a leer ningún artículo, sin embargo es una temática que incluyo dentro de libros, de artículos, así como en la esencia del propio proyecto y del propio propósito de la pirámide de la plenitud. Como he dicho en materiales anteriores, si no te resuena o no deseas escuchar esta información, solo decirte que no le falta ni le sobra nada a este material, simplemente es un enfoque diferente quizá a lo que tú quieres escuchar porque somos simplemente incompatibles en visión. Es decir, no es tu espacio. Es una visión apta para personas que realmente están comprometidas con una alquimia profunda hacia el ser, el paradigma del ser, y es tu labor también y tu responsabilidad reconocer quiénes son tus referentes y no querer hacer críticas destructivas a otros, sino enfocarte en sumarte y en nutrirte a ti mismo o a ti misma. Ahora bien, si quieres sumar, si quieres añadir propuestas, si quieres sumar enfoque y perspectiva, bienvenidas sean. Sí te pido que si percibes valioso este material que escuchas, pues que como gran acto de conciencia puedes apoyarlo compartiendo, dándole me gusta y comentándome y compartiéndome tus percepciones. Te haré una pequeña publi. Puedes acceder a la piramidedelaplenitud.com, donde vas a poder encontrar cursos, libros, formas de colaboración que propongo y los servicios disponibles existentes. También puedes encontrar en este mismo enlace el blog donde podrás leer todos los artículos disponibles y por otra parte puedes descargarte en la piramidedelaplenitud.com también la guía gratuita de regalo, así como conocer a fondo el propósito de la pirámide de la plenitud. Así que sin más retrasos, comienzo con la reflexión. Voy a empezar haciendo una pregunta. Si yo por tener un título de turismo no soy experta en turismo ni en ninguna de sus ramas, y si yo por tener un MBA, un título, no soy experta en rescate de empresas o en contabilidad o en creación de empresas, ¿por qué afirmamos que un titulado del sector del desarrollo personal o de la salud mental sí es un experto en la materia? Porque yo me haya formado como terapeuta, a mí no me hace experta en un apoyo en traumas. Porque yo me haya formado durante más de un año en coaching, a mí no me hace experta en ningún perfil de cliente si yo no he desarrollado mi proceso de crecimiento ni tampoco tengo salud mental. Sin embargo, muchas veces yo no veo cuestionar esto hacia el sector de la salud mental. El sistema de enseñanza que se realiza en todas las formaciones mencionadas tienen el mismo sistema de enseñanza. Y ya sabemos que es insuficiente. Un título es solo un título, sea cual sea la titulación, a no ser que tales formaciones tengan incluidas una parte práctica, una parte de especialización y una parte de constante preparación para la actividad profesional. Como indico en el proyecto de la pirámide, la excelencia profesional requiere de una formación, titulación, más una preparación, más una especialización en un ámbito y nicho, más un desarrollo personal evolutivo. Es decir, cuando solo validamos un título, estamos dejando muchas cuestiones en el tintero. Cuando para mí, el título es solamente la base o el 10% del valor de una persona como profesional. Es decir, hay otros 3 ámbitos en la formación que hay que realizar, donde la especialización es crucial si se trata aún más del sector del desarrollo personal y de la salud mental. Tanto sea esa especialización en la fase en la que nos hemos especializado,
así como en el nivel de la pirámide en que se encuentra nuestro nicho. Cuando el profesional trabaja en el sector del desarrollo personal de salud mental, además, es necesario que sea una persona que haya desarrollado su propio proceso personal, como mínimo, hasta un nivel superior a la fase del sistema de la pirámide en que acompaña a otra persona. Es decir, si acompaña a una persona en la fase 0, mínimamente esa persona habrá logrado estar en la fase 1 o fase 2. ¿Sí? Y además, hay algo importante que se está perdiendo de vista en este sector, y es que yo haya vivido una experiencia, que yo conozca esa experiencia, no me hace experta en ese espacio. A no ser que yo haya sanado, que yo me haya formado, que yo me haya preparado y yo me haya especializado en ese grupo de población concreto. Si no, será insuficiente para poder acompañar a una persona en su proceso. La excelencia es el centro asertivo de la polaridad, en donde la exigencia es un polo y la mediocridad es el otro polo de la ecuación. Hay muchas personas que no es que tengan síndrome del impostor, simplemente es que son profesionales que no están preparados, que no están especializados, que tampoco han hecho un proceso evolutivo como persona, y esta realidad tan obvia no la podemos negar. ¿Por qué? Porque estamos queriendo sentirnos profesionales desde el paradigma del tener y del hacer, cuando en realidad hay un paradigma del ser que se está despertando en el inconsciente colectivo que nos dice no sentirnos preparados. Y es una honestidad muy profunda y una sabiduría muy profunda que hemos de empezar a escuchar. Desde muy jovencita sentí muchísimo malestar sobre la temática de la educación, porque yo buscaba que mediante la educación yo pudiera sentirme preparada para el desarrollo de la actividad profesional, y mi esperanza la deposité en formarme por ello. Jamás me logré sentir preparada en ninguna de las formaciones hasta que llegué a mi formación de coaching, que ahí es donde también apliqué mi capacidad autodidacta. También vi a muchísimos profesionales en la vida, así como en el sector del desarrollo personal y de la salud mental, que no se sintieron preparados, que no querían reconocer ese sentimiento de falta de preparación, ni tampoco el sentimiento del impostor, y lo que hacían era trabajar desde el fake it until you make it. Tú no estás fingiendo porque tengas que entrenar, estás fingiendo porque no te sientes preparado, y ahí no va a haber excelencia en tu desarrollo profesional. Esto también se pierde en el sector. Al mismo tiempo, viví una experiencia en el sector del desarrollo personal y de la salud mental que me hizo comprender el impacto tan importante que causa en los clientes las carencias de este sistema educativo, también para el sector del desarrollo personal y de salud mental. Porque podemos dejar a las personas estancadas, lejos de la plenitud y lejos de la estabilidad de vida, incluso por décadas. Y esto que te acabo de reflexionar es la base de este podcast. Es el resultado de 20 años de análisis de lo relativo a la educación y al desarrollo profesional para que podamos de una vez vivir una sociedad plena, con líderes sanos y conscientes, con una nueva sociedad. El necesario cambio del porcentaje 80-20. Primero, hemos conocido una estructura clásica de relevancia de la titulación. Si tú estudias, pues vas a llegar a trabajar y a tener la felicidad. Esa era la promesa, ¿no? Entonces, en este paradigma, el 80% de la importancia la tenía el título y el dinero. Y el 20% de importancia lo tenía la persona. Hemos visto que este sistema no funciona, ya que evidencia muchísimas crisis, muchísimas vidas vacías, que no tienen sentido y que no tienen propósito. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Pues que se ha producido una segunda tipología como reacción a lo previo, y es sustituir el 80% de importancia a esa titulación. Se le ha aplicado el convertirse en influencers, en celebrities, en personas relevantes, en redes, y así ganar pasta. Pero en este cambio seguimos dándole el 80% de importancia a lo mismo de antes, ¿sí? Y encima le restamos importancia a la información que contiene un título. Es decir, que empeoramos en vez de mejorarlo. Tenemos dinero sin titulación y sin formación. 80% de importancia simplemente al dinero. ¿Ves el cambio de paradigma tan errado?
Bien, pues ante estas dos primeras estructuras, distribuciones en el porcentaje, aparece el paradigma del ser, que es la evolución del paradigma del hacer y del tener que expresan esas dos primeras distribuciones previas descritas, en las que en ese cambio el 80% sea el crecimiento de la persona, la experiencia, la preparación para la vida y para la profesión, y el 20% de importancia lo tiene el título y el dinero. La reflexión en la que se sostiene este paradigma del ser es que si hacemos una formación desde la infancia y se extiende a toda la edad adulta y hemos necesitado tantísima información para el mundo laboral, si realmente con esta nueva distribución de 80-20 el 20% de importancia lo tiene el título, ¿cuánto habría yo de aplicar de esfuerzo, de información y de preparación en el 80% que constituye el ser humano? Es decir, el desarrollo humano, la experiencia, la preparación para la vida, para la profesión, que es el 80% de la vida. Voy a volver a explicarlo. Es decir, el 80% del tiempo se lo hemos estado dedicando al 20% de relevancia en la ecuación. Y el 20% del tiempo se lo hemos estado dedicado a elementos que constituyen el 80% de lo relevante. Sí, vemos la crisis tan importante y dónde está la raíz de la crisis. Hasta ahora el crecimiento personal se ha querido alcanzar con cursos fugaces. Ha sido como otra alternativa a lo hasta ahora establecido. Entonces, bueno, pues te haces una terapia express te elimino los bloqueos inconscientes en 2 sesiones, te quito los traumas en 3 sesiones, te voy a alinear los chakras en 3 días, te voy a hacer un retiro que va a quedar nuevo. Eso es pan para hoy, hambrecita para mañana. Lo que yo denomino personas de cúspide 1 lograron su economía y su independencia, pero no atendieron su proceso personal porque realmente pues tuvieron esa distribución, ¿no? Del 80 título, dinero, 20% de importancia a la persona. Entonces actualmente se encuentran con graves crisis, con crisis profesionales o de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta tipología de grupo social dentro de la pirámide se incluyen los famosos también y los ricos. Cruzaron el paradigma del ser contra el paradigma del tener y del hacer. Entonces realmente ahora es cuando se empiezan a dar cuenta de que algo está mal. Entonces en el despertar de conciencia es cuando comprendemos el paradigma del ser y comenzamos a incrementar ese porcentaje de tiempo invertido en lo que realmente tiene importancia, que es la persona, es el proceso de desarrollo evolutivo de la conciencia y realmente algo conectado con el ser. Reducimos, hacemos un cambio. El 80% lo tiene ahora la persona, el 20% lo que es las titulaciones y el dinero. Hemos de tener claro en este paradigma que el trabajo y la profesión están al servicio del ser humano y no al revés. Y ello significa que aunque tú trabajes 8 horas, 10 horas diarias, sabes qué es lo importante. Y será sostenido y desarrollado desde la conciencia y la importancia de ti y de tu ser. La salud mental y la conciencia están aquí en otro nivel, con sentido de vida, con propósito, con misión, con arraigo en tu ser. Por eso, un título no expresa el nivel de desarrollo humano ni de conciencia logrado en una persona, ni el aporte de conciencia que alguien puede proporcionar al mundo. Y tú me puedes preguntar, a ver Nuria, entonces, ¿cómo se puede aplicar de una forma práctica el desarrollo personal mediante los estudios? Pues mira, el trasfondo de la educación, para que nos convirtamos en personas conscientes, no puede residir solamente en sacar unas notas o en memorizar una información. Mira, te voy a contar como ejemplo personal que en mi caso yo he tenido siempre muchas debilidades en la memorización. Entonces esto me llevaba a desarrollar mi inteligencia creativa. Entonces buscaba un montón de sistemas que me pudieran ayudar a lograr
integrar en mí esa información que me pedían tener memorizada. Entonces lo hacía con dinámicas visuales, con esquemas, con creación de historias para conectar las informaciones diferentes. Verborreaba esa información para memorizarla, estudiaba secuencias de contenidos o incluso enseñaba a otras personas las lecciones. Y ello después me ayudó muchísimo a hablar en público porque yo ya tenía integradas las estrategias desde el estudio. Así aplicas tu desarrollo humano. Por ejemplo, también tengo una leve discalculia. ¿Y a qué me llevó esto? Pues mira, a comprender, por ejemplo, que mi ritmo en esas materias era más lento, que debía ir revisando cada dato que trasladaba de la calculadora al papel, lo tenía que revisar. Y aparte eso generaba un ejercicio de muchísima concentración. Entonces, ¿qué es lo que me llevó a desarrollar esta debilidad mía? Otras capacidades como eran la concentración, la constancia y la perseverancia. De igual modo, por ejemplo, materias como son el inglés, las matemáticas, la contabilidad, las estadísticas, siempre tuve muchísimos retos emocionales y mentales. Entonces, ¿cuál era la actitud? La actitud mental necesaria era ¿qué puedo hacer para ser más grande que esta circunstancia? Entonces, incluso logré resultados extraordinarios con esta actitud mental. Esto es una forma de encuerpar la actitud del coaching dentro de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el objetivo no es lograr el título, es ver de qué modo yo puedo lograr eso que se me muestra en el camino como mi objetivo y que requiere de mi crecimiento y de mi transformación. ¿Sí? Y eso implica desarrollar disciplina, desarrollar inteligencia emocional, desarrollar planificación, aprender a gestionar el estrés, el liderazgo mental y emocional, aprender a gestionar mi frustración, autoconocimiento de cuáles eran mis debilidades y fortalezas, así como calmar, por ejemplo, la impaciencia. Todo esto y mucho más, eso es lo que realmente significa estudiar y tener un título. Es decir, madurar para ser mayor que las circunstancias de ese nivel, para luego ir aumentando todas esas capacidades al aplicarlas a otras áreas de vida, incluida el área profesional. Aplicar estas estrategias necesarias es lo que nos convierte en personas maduras, porque no es ir a por una zanahoria, sino que es crecer como personas mediante un reto que deseamos superar. Dominarte mediante el dominio de la materia. Eso es el desarrollo humano. Hay escuelas de clases particulares y escuelas de veranos que son de apoyo, a las que yo asistí y eran verdaderamente un coaching práctico en la enseñanza. Lo que hacían era sistematizarte los estudios para que tú pudieras lograr realmente crecer ante esa adversidad. Simplificaban la materia, dividían los objetivos, reconocían tus debilidades y así lograban afianzar tu seguridad en el desarrollo de esa actividad. Ponían en evidencia que trata de una actividad personal y de desarrollo de los estudios desde una estrategia. Al final eso es lo que impacta realmente en los resultados en la vida. Ello fue lo que me ayudó a afrontar situaciones de vida, de trabajo, de fracasos en las terapias que tuve en muchas ocasiones e incluso para poder crear este proyecto y todo lo que lo compone. Porque lo que yo aprendí un día en las aulas, convirtiéndome en alguien superior a lo que antes había sido, es lo que hoy día me lleva a poder lograr los objetivos en mi vida, porque yo ya tuve y aprendí y retuve esa sabiduría. Eso es estudiar, eso es lograr tener un título. Para que podamos comprender también la importancia que tiene o el nivel de peso que tiene un título en la vida de una persona, quiero hablar ahora de las elecciones de las carreras y las crisis de vida. El número de crisis profesionales cada vez será más reducido si la incorporación de las formaciones son integrales, ya que las tomas de decisiones de las formaciones van a ser apoyadas desde el sentido de vida, desde el propósito y desde la misión, iniciando este proceso y esta conexión en la adolescencia. ¿Por qué? Porque le vamos a poner el peso de importancia a lo que de verdad tiene. Le vamos a poder poner el 80% del peso de importancia a la persona.
Actualmente, los adolescentes, sin tener mucha maduración necesaria, ni tampoco orientación, viviendo crisis o con situaciones de punto de partida de la base de la pirámide, tienen que tomar decisiones importantes como es el de su carrera profesional. Pero para ello, la mayoría de la población, incluidos nosotros, los adultos, no tuvimos a quien consultarles. No tuvimos profesionales especializados. No nos orientaron en conceptos los previamente mencionados en este podcast. Por lo tanto, nuestras decisiones no eran tomadas desde la conexión con uno mismo. Yo recuerdo que yo estudié en 2 distintos institutos. Entonces, a una orientadora le pregunté que si me podía ayudar a orientarme a comprender cuál era esa profesión que yo quería desarrollar. Y me dijo que eso lo tenía que decidir sola. Se suponía que era una orientadora, que ella solamente se dedicaba a decirme los pasos que tenía que hacer para echar los papeles. Y en el otro instituto me pasó 3/4 de lo mismo. Tenía decidido ya si estudiaría periodismo o si estudiaría psicología. Y lo que me dijo la orientadora fue que tomara la decisión sola y que ya ella me diría lo que yo tenía que hacer. Punto. Así hemos estado muchas personas en la sociedad, perdidos, sin sentido de vida y sin saber muy bien qué decidir. Así que muchos de nosotros, incluso los adolescentes actuales, vivimos la vida decidida por un adolescente que eligió un camino sin proceso interno realizado, sin tomas de decisiones conscientes. En ocasiones eligieron por agradar a la familia una carrera, estudiaron porque otros le dijeron lo que tenía que estudiar, tomaron la vía fácil porque le dijeron que eso le iba a dar dinero, otros pues por miedo a la crítica decidieron lo que fuera, vaya a ser que le dijeran que eran inseguros, en otras ocasiones decidieron pues desde la nota que tenían, bueno, tengo un 5 como nota de corte, ¿qué puedo estudiar? Bueno, pues esto mismo. Y como esta hay muchísimas causas de elección de una carrera en la vida, para nada elegidas desde la madurez. Y la consecuencia de esto es un título, con un camino profesional muchas veces sostenido en el tiempo como consecuencia de esa decisión. Y entonces llega un momento en la vida que dices, tengo una crisis profesional. Bueno, pues es que es normal. Es que es lo más normal del mundo tener una crisis de vida de esta manera. ¿Por qué? Porque un título es solo un título en esta ocasión. Y encima has forjado una vida completa a partir de esa decisión de un adolescente. Hay ocasiones en que un título no pasa siquiera por nosotros. Hay muchos casos de personas que estudiaron una carrera y, bueno, que el título no pasó por ellos igualmente. Es decir, que no incrementaron su interés por esa materia ni aumentaron su conocimiento más que el justo requerido para los exámenes. ¿Cuántos profesionales conoces con un título que trabajan en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron? O al menos que tiene solamente un 10% de conexión con aquello que estudiaron. Mira, en mi caso yo estudié turismo. A mí jamás me interesó la hotelería ni las agencias de viaje, tampoco tengo yo, mi mente no tiene ningún tipo de excepcionalidad con la geografía, ni tampoco con otros puestos que normalmente se conectan con este sector y con esta formación. En mi caso, yo conocía mis virtudes porque aparte yo ya había desarrollado una profesión como coordinadora de eventos, entonces yo quería aprender esta formación para especializarme en la satisfacción de necesidades del cliente, para organizar, coordinar, sistematizar actividades, para desarrollar lo que innatamente yo tenía capacidades y aparte ya había desarrollado, pero aplicarlo a una actividad profesional con titulación. Y este perfil profesional no está muy conectado, ¿no?, con esta carrera. ¿Reconoces tú en algo de lo descrito a personas de tu entorno o a ti? ¿Conoces a personas que estudiaron una carrera con un perfil de salidas muy conocidas y que acabaran en una actividad completamente diferente? Yo he conocido muchos titulados en los que la teoría pasó por ellos, sí, pero no llegó en sus entrañas. Pues lo mismo le puede pasar a un titulado del sector del desarrollo personal y de la salud mental. ¿Por qué? Porque un título es solo un título. ¿Cuántas personas conoces en tu vida que hayan sacado una carrera
con chuletas, con pinganillos, con cambiazos, copiando de otros, por chorra porque se estudiaron un examen y eso es lo que les cayó. Yo he conocido a muchísimas personas en esa tesitura. Entonces, si esa es la coyuntura inicial, ¿vamos a validar a una persona solo porque tenga un título? Hemos de tener una cosa muy clara, y es que un aprendizaje mental no da sabiduría ni da preparación. Desde la psicología se hace un estudio análisis del sistema de aprendizaje VAK, sistema VAK. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos comprender que hay 3 distintos tipos de sistemas de aprendizaje en la persona: visual, auditivo mental o kinestésico. Es lo que en terapia gestal, mediante el eneagrama, se dicen personas mentales, emocionales o viscerales. Es algo similar. Entonces, teniendo como punto de partida esto, si hay una persona que aprende desde lo kinestésico, es decir, desde la experiencia, desde el encuerpar la actividad, y eso es el aprendizaje para esa persona, y tú lo que le dices es que el único aprendizaje que necesita es inyectar información en su cabeza, ¿qué va a pasar cuando esa persona termine la carrera? ¿Va a aplicar esa información que está ocupando su cabeza? Y si olvidó esa información, ¿qué preparación tiene? ¿Esta persona entonces va a estar especializada? ¿Qué desarrollo humano tiene para la vida esta persona? E igualmente, aunque sea una persona que tenga aprendizaje auditivo mental y que ha sacado una carrera, ¿vale? Tiene esa virtud. Si aún sigue manteniendo la información en su mente, porque tenga la mente llena de información, ¿ya está especializada esa persona en algo? ¿O ya está preparado para desarrollar la actividad? El sistema de enseñanza falla en este sentido. O sea, no trata de especializar la educación solo en un nivel de aprendizaje mental, visual o kinestésico, sino de realizarlo integral, donde las formaciones integren la excelencia de conocimientos, de preparación, de apoyo en la especialización, pero sin olvidar el desarrollo personal como lo más elemental para el ser humano. Y esta es mi crítica constructiva al sector educativo. Como cliente del sector de la educación, del desarrollo personal y de la salud mental, a mí realmente y honestamente es que no me interesa realmente que alguien sepa una teoría. Es que no me interesa. Yo a ti te voy a pagar si quiero que tú me acompañes en mi proceso evolutivo porque sepas escucharme, porque tengas capacidad de conectarte conmigo, porque tengas intuición, porque sepas acompañarme en mi camino de vida, porque sepas comprender lo que yo no estoy viendo en mi vida, porque tengas la capacidad de detectar mis necesidades, porque sepas analizar objetivamente las situaciones que vivo y orientarme en ellas, así como un sinfín de cualidades. Y resulta que esto que he descrito no se aprende ni leyendo, ni haciendo exámenes, ni con un título. Esto se aprende porque tú te has preparado, se aprende porque te has especializado, se aprende porque tú lo has hecho en tu propio proceso a lo largo de las 6 fases del sistema de la pirámide. Cuando esto no se produce, los clientes del sector pueden derivar en traumatizaciones y retraumatizaciones en sus procesos, en estancamientos e incluso en empeoramientos hasta niveles insospechados cuando son acompañados por profesionales. Increíble, ¿verdad? Pues esto es el resultado de educaciones que no son excelentes. Se forja una exigencia muchas veces alrededor de el tener un título, el poseer un título, que es imposible de satisfacer, porque las personas no lo pueden hacer ni consigo mismas. Si no han tenido su propio acompañamiento consigo mismas, si no han desarrollado su propia evolución, ¿cómo van a apoyar a otras personas porque tengan un título? Es incomprensible que esto aún todavía esté normalizado. Entonces, ¿dónde reside realmente el valor del profesional del sector del desarrollo personal y de la salud mental? Pues cuando puede tener la capacidad de desarrollar la actividad de una forma excelente, desde un paradigma del ser, no desde el paradigma del tener y del hacer, y comprobando que sus clientes realmente están mejorando y evolucionando desde sistemas de comprobación obvia.
y que realmente ese profesional tenga como objetivo final el aumento de la conciencia de la sociedad. Mira, en síntesis, el valor reside en la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes que atendemos, en la capacidad de satisfacer la contraprestación del pago del servicio que nos hacen. Es un intercambio de dinero por excelencia en el servicio prestado. Y por el desconocimiento y por el fallo del sistema, no se está realizando esto de forma efectiva. ¿Y sabes qué? Que también me interesa mucho cómo impacta este tipo de formaciones carentes en el sector de la educación. Los educadores que no tienen un proceso integral realizado de educación y conciencia, sobre todo en la parte del desarrollo personal, pueden causar más daño que bien al ejercer como educadores. Yo he vivido y he visto casos de profesionales que humillaban, ridiculizaban y criticaban a los alumnos cuando querían imponer su poder. Y al contrario, yo he visto profesionales que no sabían ejercer los liderazgos por la carencia de su educación en respeto, en límites, en liderazgo consciente y en desarrollo personal. Y del mismo modo, yo conozco profesores que sobreprotegen y no aportan estructura de respeto, de límites y de disciplina a los alumnos porque no han hecho en sí mismos un proceso de desarrollo personal. Los educadores requieren de estar apoyados en sus procesos de desarrollo personal, además de comprender la forma de liderar a los alumnos y especializarse en ese tipo de educación en la que se encuentran y en los espacios concretos en los que tienen que trabajar. Hay muchísimas carencias en su proceso de educación y más cuando en la sociedad se ha generalizado una falta de respeto a la autoridad y se ha generalizado la sobreprotección a los alumnos que no tienen ni educación muchas veces y que no conocen ni el respeto. Cuando los profesionales se especializan en un tipo de edad en la educación, comprenden las tesituras psicológicas y las casuísticas, así como un apoyo emocional en sus procesos para poder afrontarlos. De este modo, los profesionales se sentirán completamente orientados, asentados. Y si no lo hacen, ¿van a ejercer óptimamente su labor? Pues no, porque ellos mismos no están educados y tampoco tienen apoyo para poder ser unos buenos educadores. Entonces, como consecuencia, nos encontramos con educadores que tuvieron una educación coja y que la sociedad demanda que la tengan integral para poder afrontar las coyunturas tan insanas que estamos viviendo en muchos casos en la sociedad. Como consecuencia, que estamos viviendo liderazgos que no son conscientes, que esto deriva en alumnos perdidos y sin estructura educativa consciente. Como consecuencia, una sociedad caótica y enferma. Nosotros hemos pasado de tener una educación de un polo, que era la imposición, y el aquí se hace lo que yo diga, hemos pasado al otro polo, que es el vacío y el caos, a la nada. El centro asertivo de la polaridad son formaciones, educaciones, donde la integralidad de la persona se constituye porque la educación está completa. Actualmente conozco una nueva polaridad, que es lo conocido que tenemos en la educación, que es lo descrito previamente, 80 título y dinero y 20 en la persona, y en el otro polo, innovaciones como pueden ser las formaciones en la escuela Waldorf. Pero aún todavía no hemos logrado encontrar esa fórmula de un centro asertivo en los procesos educativos. Hay algo que me fascina y es ver cómo hay profesionales preparados y curtidos en la vida desde la experiencia. Yo he conocido a profesionales, emprendedores, que no tenían un título de MBA como tengo yo. Sin embargo, son emprendedores natos. Llevan toda la vida creando. Están aprendiendo de las caídas y desde la experiencia de la vida creando un negocio u otro. Sí, es verdad, no tienen los conocimientos de formación que yo tengo. No los tienen de cierto tipo de actividad a lo mejor,
pero ellos han desarrollado su actividad y además son funcionales a nivel profesional. Y esto es a lo que se le suele llamar tener calle. Ellos tienen calle, ¿eh? Esa sabiduría no la aporta ni una carrera ni un máster. Pero se puede compensar esa carencia de la titulación con el desarrollo personal, con el crecimiento personal para desarrollar una actitud proactiva en el aprendizaje y en la experiencia, también con la preparación, así como con una especialización. Y esto lo que evidencia nuevamente es que un título es solo un título, ¿sí? Paralelamente y de forma comparativa, ¿qué sucede con el sector del desarrollo personal y de la salud mental? Pues mira, que hay personas y profesionales que quizá no tengan ciertas titulaciones o formaciones, pero tienen calle. Por ejemplo, vienen de familias disfuncionales o con enfermedades mentales y han tenido que aprender a bandearse con ello toda la vida. Han vivido hándicaps psicoemocionales muy complejos. Puede que hayan hecho terapias por años y además que hayan sido infructíferas. Puede que hayan realizado prácticas terapéuticas de todo tipo por años. Puede que hayan sido personas autodidactas. O bien que hayan tenido que aprender a salir de adversidades de forma funcional y práctica que un profesional a lo mejor no le ha podido nutrir. Puede que hayan tenido que experimentar muy diferentes enfoques en el sector para poder aprender a gestionar sus procesos. Puede que de forma innata esa persona tenga habilidades y capacidades para apoyar y para orientar a otras personas y que de hecho lo haya practicado siempre de una forma natural en sus relaciones. Puede que tenga una capacidad empática natural también, o perceptiva y sensitiva. ¿Y sabes qué? Que eso no lo aporta un título. Este bagaje nutre de forma funcional y práctica más que la mente llena de información, porque eso es tener calle. Es importante validar de alguna manera la convivencia de dos perfiles profesionales, pero es que al mismo tiempo hemos de comprender a cómo equilibrar las carencias y las debilidades de cada perfil profesional, porque los dos perfiles son necesarios. Y una vez que hablo ahora de el tener calle, yo he aprendido en la vida que hay dos tipos de sabidurías. La primera es la sabiduría del ser. Esa es innata. Tú puedes convivir con esta sabiduría a la vez que tener muchos mecanismos neuróticos, muchos procesos todavía insanos, así como estar dormido. Por eso hay muchas personas en la sociedad que son muy sabias, pero que al mismo tiempo viven experiencias muy insanas. Y hay mucha gente que anula, ¿no?, su situación, como diciendo, sí, bueno, muy sabio, pero después no puede vivir una vida sana, ¿no? Pues es que estas personas cuentan con una sabiduría ancestral, pero vienen cargados de patrones insanos a sanar. Puede que tengan que desbloquear su inconsciente propio y también por ello el de transgeneracional y el familiar. Entonces es muy complejo este tipo de experiencia de vida. Después, por otra parte, la otra sabiduría que identifico es la sabiduría que alcanzamos al desarrollar nuestro proceso evolutivo. Es decir, inyectamos información, la comprendemos desde el corazón, la aplicamos de una forma práctica desde nuestro centro visceral y desde ahí vamos a la vida y empezamos a aprender. Y como consecuencia de ese aprendizaje logramos la sabiduría. ¿Qué sucede? Que de esta manera es como nosotros logramos el centro asertivo que propongo siempre como propósito de plenitud. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando estamos enredados en la mente, en las emociones, cuando no podemos lograr comprender porque estamos en procesos de dormido o todavía en procesos insanos, nosotros no podemos escuchar nuestro cuerpo. Y mediante el cuerpo es como nosotros podemos escuchar la sabiduría. Entonces, tenemos que pasar un proceso de aprendizaje, de alquimia de todo lo insano en nuestro cuerpo, escuchando todos los procesos de gatillos y procesos emocionales insanos en el cuerpo para finalmente afinar a conectar con la verdadera sabiduría ancestral profunda y la aprendida en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros sanamos, vamos a poder conectar con la sabiduría completa, porque hemos pulido todos nuestros centros mental, emocional y visceral
y entonces esa alquimia realizada se convierte en una conciencia de escucha pura de la intuición y la sabiduría en el cuerpo. Entonces, de esta manera podemos comprender que reconocer gatillos en el cuerpo no es lo mismo que reconocer mensajes del cuerpo y la sabiduría. Es importante, ¿por qué? Porque esto tampoco se aprende desde títulos, tampoco se aprende desde información mental. Esto es práctica pura, esto es calle que necesitamos integrar todos y cada uno de nosotros. El ser humano necesita aprender a cómo lidiar con todo lo abstracto que supone vivir la vida. Desde el haber generado unas estructuras generales básicas que integren la sabiduría y la conciencia. Para ello hemos de tener una perspectiva general de la vida, de en qué consisten esos caminos que vamos realizando y que cada persona desde su experiencia única puede ir implementando ese incremento de su sabiduría en la vida. De este modo es como podemos fácilmente evitar que haya bajas, entre comillas, en la sociedad cuando las personas se encuentran que no tienen claro qué es la vida, qué sentido tiene esta vida cuando viven adversidades. Y es una forma de poder devolver la esperanza a la sociedad. ¿Qué pasa? Que la realidad obvia y funcional es una, y es que los títulos sirven como un sistema de escrutinio y siempre ha sido así. Es que es normal que la titulación sirva como ese sistema en el cual cuando te encuentras con 200 solicitudes de empleo tengas que reducir esa lista para poder hacer tu selección de personal. Y eso muchas veces se hace ¿cómo? Desde la comodidad de comprender quién tiene un título. Pero es que la realidad es que cuando hacemos este tipo de escrutinio muchas veces dejamos a profesionales con una enorme calidad profesional, es decir, con calle. Yo conocí a personas que no estaban tituladas en el sector de la atención al público y de la atención a las necesidades del cliente, que tenían una calidad exquisita con el contacto con el cliente, que tenían un nivel de respeto y de calidad de educación que yo no se lo vi a muchos compañeros que tenían titulaciones en este sector. Y además eran personas que tenían una capacidad autodidacta y además incluso hasta tenían títulos, o sea, no tenían títulos, pero tenían los idiomas. A mí eso me parece fascinante, porque eso es un profesional. Por eso, de nuevo insisto, el sistema falla, porque un título no habla realmente de quién tenemos enfrente. Hubo un tiempo en el que se evidenció, ¿no?, que este sistema fallaba, el de elegir por la titulación, y entonces las empresas empezaron a elegir a las personas por años de experiencia, ¿no?, porque la titulación pues realmente no nutría a la empresa. Entonces cada vez más titulados se encontraron con la tesitura de cómo salir de la rueda. ¿Por qué? Si solo tienes un título no te contratan, y si no te contratan no tienes experiencia, y si es así seguirás sin ser contratado. Esto es la rueda del ratón. ¿Qué es lo que propongo? Pues mira, cuando las formaciones son integrales, como propongo desde el sistema de la pirámide, son una solución a este dilema. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene experiencia, pero tiene la preparación, tiene la especialización, además tiene una capacidad desarrollada humanamente, un desarrollo personal y de conciencia ante la adversidad. Y además, ante los retos, sabe desenvolverse perfectamente. Esta persona va a ser un enorme potencial para una empresa o un enorme potencial como autónomo o profesional independiente. Tenemos a una persona excelente trabajando en el sector, en donde se ponga. Y tú me dirás, bueno, ¿y de dónde te viene toda esta forma de pensar, ¿no?, todo este paradigma que tú transmites con este podcast? Pues mira, voy a hablarte de mis referentes, los que me influyeron en esta visión. Mis padres son mis grandes referentes. Pero para poder lograr tomarlos como referentes desde un lugar sano, yo también necesité desarrollar un proceso de desarrollo personal. Y esto tampoco lo recibimos en las formaciones clásicas. No sabemos el nivel de importancia que tiene que nosotros sepamos admirar a todos aquellos que vinieron antes de nosotros para poder lograr una vida plena
y un buen asiento profesional. No sabemos de verdad el impacto que tiene. La admiración desde el corazón no procede de que nuestros padres y nuestros ancestros sean perfectos, sino por la evolución que lograron en su vida y aprender de todo lo que tuvieron que evolucionar sobre sí mismos y sobre sus antecesores. Mis padres, en mi caso, no tuvieron titulaciones, solo estudiaron hasta el bachillerato, y ellos me enseñaron desde su experiencia y desde su actitud de vida. Yo he visto a mis padres estudiar los fines de semana, se preparaban autodidácticamente, se superaban para desarrollar los puestos de directivo que ostentaron. Los he visto madrugar a las 3 de la mañana, a las 5 para ir a trabajar. Los he visto tan entregados y tan inspirados que para mí es la mayor herencia que me han dado. Los veía con un sentimiento de propósito y de misión en su labor. Me parecía admirable. Mi madre se preparó no solamente para liderar a personas en su actividad, sino que también, por ejemplo, mi madre aprendió a ayudar a ser independientes a mujeres que trabajaban vendiendo seguros. Ella era directiva en una empresa de venta de seguros. Entonces, ayudaba a esas mujeres a ser independientes porque vivían vidas muy complejas y relaciones insanas. Y les ayudaba a lo que se dice ahora empoderarse, ¿no? Mi padre empezó como un dependiente de tienda, y llegó a ser un directivo regional en una empresa multinacional. Él enseñaba a usar la aparatología de electromedicina a cirujanos. Él enseñaba a titulados y a experimentados, desde lo que él era experto, desde lo que él estaba preparado, porque él estaba preparado en sus productos, él estaba preparado en su habilidad de venta y directiva. Él se había desarrollado como un profesional y experto en lo suyo, y el cirujano era experto en lo suyo. Había una excelencia en cada una de las partes en ese equipo, en ese partnership. Y además había un respeto mutuo. A mí, personalmente, me fascina este tipo de profesional, porque descansa en esa excelencia que describo en el proyecto de la pirámide de la plenitud. Ese desarrollo, esa preparación y esa especialización que es justo donde pongo el foco siempre, y que estoy poniendo el foco en ello en el podcast. Tras mi experiencia de vida y teniendo estos referentes, así como otros referentes muy admirables en mi familia transgeneracional, es como realmente yo me he curtido y me he hecho. ¿Y sabes qué? Que estos referentes también cayeron. Sí, también, entre comillas, fracasaron y se equivocaron. Sí, y también aprendí que era muy importante en la vida aprender la inteligencia emocional y tener desarrollo personal en lo profesional. A mí ellos siempre me dijeron: Nuria, fórmate. Y así lo hice porque yo tenía un interés profundo. Pero a mí lo que me lo enseñaron desde su actitud en la vida. Y me enseñaron que lo realmente importante para lograr un objetivo profesional es lo que ellos hacían, no lo que ellos no tenían. Y en eso me he centrado durante los últimos 16 años. Y yo hoy día tengo este proyecto. Es verdad que mis padres no son perfectos, porque son sumamente humanos. Yo siempre les he visto sus debilidades y sus fortalezas. Yo soy la clásica hija Pepito Grillo. Soy esa hija confrontativa. Entonces esas debilidades yo también las tengo incluidas en mi aprendizaje de vida y en el aprendizaje propuesto en este proyecto. Y por todo esto, yo sé que un título es solo un título. Y esto es lo que yo quiero contribuir a apoyar en la sociedad y la educación. No es que no estudiemos, sino que aprendamos de lo que hicieron nuestros ancestros, unido a todo lo que hoy día sí tenemos como formaciones, y además implementar nuevas formas de hacerlo para lograr la excelencia. Y mucho más, muchísimo más excelente ha de ser si se trata del sector del desarrollo personal y de la salud mental. ¿Por qué? Por la responsabilidad que implica esta profesión. Para cerrar, te voy a describir en síntesis cómo aplicaría toda esa excelencia
al sistema de la pirámide. Como te he indicado, la excelencia está constituida de formación, titulación, más preparación en el desarrollo de una actividad, más la especialización en el nicho dentro de la pirámide que elija el profesional atender, más, además, saber cómo vivir la vida y superar sus propios procesos internos gracias a haber realizado su propio proceso personal, las 6 fases del sistema. Y todo ello está descansando en haber analizado la población desde la pirámide, en haber pautado especializaciones de acompañamientos en cada nicho dentro de la pirámide, también las especializaciones en cada fase del sistema de la pirámide, así como la especialización en un tipo de autosaboteamiento, es decir, o en el consciente, o en el subconsciente, o en el inconsciente. Cada profesional del sector es experto en lo suyo, como te explicaba con mi padre y el cirujano, respetando la especialización de los otros, y no por titulación, sino porque constituye la implementación integral de los 4 elementos descritos e identificados. Además, será importante aprender a convivir unidos los profesionales de este sector en equipos especializados para sus nichos. De este modo, se acaban ya las luchas y las competencias que este sistema errado, fallado que tenemos como sistema de educación ha puesto siempre en entredicho. Dejar todo ese sistema de luchas y de competencias y comenzar a comprender que necesitamos sinergias e interdependencias en la guía de los clientes hacia la plenitud. Todo este sistema es la respuesta de preguntas que me hice por más de una década dentro del sector del desarrollo personal de salud mental, en la que yo decía, pero ¿será que hay formas diferentes de las que hasta ahora hemos estado haciendo? ¿Será que es posible llegar a una plenitud? Porque yo no quiero ser happy flower power o mentir haciendo fotos en Instagram, porque yo quiero la autenticidad y el paradigma del ser implementado en mi vida. ¿Será que hay formas de lograr el equilibrio diferente a los que se han conocido de forma convencional en la sociedad? Y todo esto aparecía porque mi paradigma es la antítesis a toda esa visión que hay generalizada de que la terapia es para toda la vida. No. Una cosa es que tú necesites hacer un desarrollo evolutivo, que tú necesitas hacer un proceso de estudio, especialización y de preparación, y otra cosa es que te tengas que estar toda la vida de terapia. No, una vez que nosotros logramos la autoconciencia y la preparación, llegamos a la plenitud. Y desde ahí, en la plenitud, nosotros pues seguiremos aprendiendo en la vida. Tomaremos maestros, mentores para seguir aprendiendo. Pero eso es distinto a estar toda la vida haciendo terapia. La sanación y la liberación tienen un tiempo y el logro de la plenitud tiene un tiempo. Y ese espacio de recorrido hacia la plenitud implica, pues, los 4 elementos que llevo desarrollando todo el tiempo en el podcast, que comprenden esa excelencia. Los procesos de vida serán más complejos, menos complejos, las trayectorias más largas, menos largas. Bueno, es que somos únicos. Pero el aprendizaje será para toda la vida una vez que logramos esa plenitud. Una sociedad plena y consciente firmemente creo que es posible, pero sí que requiere, por supuesto, unos importantes cambios en la base de la educación y en la base del paradigma que nos guía en la vida. Una vez que estamos asentados en una actitud de vida consciente en tierra, habrá personas, pues sí, que quieran aspirar al despertar espiritual. Bueno, vale, habrá personas que quieran lograr ese tipo de aspiración, pero lo que necesitamos básicamente es una espiritualidad muy de tierra, que sea muy práctica, y que se pueda aplicar al logro de la plenitud en la vida sin fugas. El objetivo de este proyecto, el objetivo de este paradigma es educar a la sociedad en comprender qué camino de vida vivimos, qué profesionales hemos de elegir para poder ir evolucionando en nuestro proceso evolutivo de vida, tanto en las fases como
como comprender los distintos enfoques que existen y desarrollar nuestro espíritu crítico tanto en nuestros procesos educativos como en nuestros procesos de desarrollo personal. Es lograr seres conscientes, personas completas, maduras, que realmente desde su centro asertivo interno logrado, es decir, desde su plenitud, puedan vivir una vida de calidad. Desde este espacio es como podemos integrar de una forma natural liderazgos conscientes y una sociedad consciente. Para conocer toda esta propuesta he desarrollado una serie de capítulos dentro del libro Liderazgo Consciente, Educación para la Elevación de la Consciencia. Así como puedes conocer toda la bibliografía que existe en lapiramideDeLaPlenitud.com. Y sin más, me despido con un profundo deseo desde el corazón, y es que tengas un buen viaje caminante hacia tu plenitud. Un fuerte abrazo.